Yo sé, pueblo panameño, que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. Por eso creemos que nadie puede utilizar terceras frases, conspiraciones, sutilezas o malas interpretaciones, porque juntos enfrentamos este... Sin duda, Omar Torrijos es un tipo hábil, inteligente y ambicioso, al punto que él maniobró y sin dirigir el golpe, se apodera del golpe, como lo dice Boris Martínez, y luego se deshace de Boris Martínez y de otros que estaban más o menos identificados con Boris Martínez, y él queda como jefe supremo de la revolución gloriosa de Panamá. Yo de revolución ahí no veo nada. De golpe de Estado militar veo muchísimo. Y siguiendo los patrones de entregar el país. Newsweek siempre le manda preguntas para un artículo. Le dice, ¿dónde está el centro del apoyo de Torrijos? Y yo dije, Washington, D.C. Torrijos, Paredes, Noriega, Flores, todos estos militares estaban, algunos de ellos al servicio de los Estados Unidos. La historia se sabe después, eran empleados del gobierno de los Estados Unidos. Los entrenaron, pero también les pagaban Torrijos y Noriega. Por instrucciones de los norteamericanos, entonces Torrijos con Noriega establecen un vínculo con el Partido del Pueblo, Partido Comunista, y se establece lo que se llamó la línea de marzo, que hace que los comunistas entren al gobierno para darle al régimen de Torrijos un barniz de izquierda. Y en eso también participa el gobierno cubano de Fidel Castro y otros que empiezan a querer hacer de Torrijos un fenómeno revolucionario, etcétera, y lo pintan como si fuese una especie de héroe extraordinario. Noriega también logró dirigir las actividades criminales de la Guardia, que comenzó en el 68 con contrabando de Panamá a Costa Rica de licores, con un diputado tico que se llamaba Frank Marshall, que era amigo de Torrijos. De eso nació Transit S.A., que era una empresa criminal, y luego había la cosa de drogas. Monchi, el hermano de Torrijos, estaba en eso ya. Otros, pero Noriega hacía esas cosas y Torrijos se podía liberar. Ellos decían que el golpe de Estado del 11 de octubre era una revolución, le llamaban la revolución octubrina. Y salió un libro que se llamaba Una revolución diferente, que en el prólogo me acuerdo perfectamente que decía que Torrijos era una dínamo humana, que Torrijos no dormía pensando cómo hacerle el bien al país, que Torrijos trabajaba más que nadie en la bolita del mundo. O sea, unas cosas completamente absurdas, pero propias del culto a la personalidad que se desata, y le empiezan a prestar frases que pertenecían a la historia de otros pueblos, pero que las ponían en boca de Torrijos para que la gente creyese que eran de él. Y como la ignorancia es y sigue siendo atrevida en este país, la gente se tragaba las frases. Por ejemplo, pusieron a Torrijos a decir siempre de pie, nunca de rodillas, cuando esa frase era de Dolores Ibarruri, más conocida como la Pasionaria, que la pronunció cuando despedía a las brigadas internacionales en Barcelona ante el inminente ataque de las tropas franquistas en 1937. También con frases como aquellas que díganme lo bueno, que lo malo yo lo sé, lo que quiero para mis hijos lo quiero para mi pueblo, y un poco de apreciaciones de carácter ultrademagógico, pero que cumplían una función, como aquello de que gobernador de qué, que lanzó en un discurso que dio en la 5 de mayo, cuando anunciaron que iban a negociar los tratados del canal. ¿Qué pueblo de América o qué pueblo del mundo soporta que contigo a su territorio existe un gobernador? ¿Gobernador de qué? Lo que nunca le dijeron al pueblo panameño es que la noche anterior a ese discurso, en que demostró un grado de agresividad antiimperialista contra los norteamericanos, él se había reunido, había cenado con el gobernador de la zona
y le había adelantado lo que iba a decir al día siguiente. Soy novelista, autor de 5 novelas y un libro que yo quisiera que fuera novela, pero no lo es. Es un libro que escribí con Sánchez Borbón sobre la dictadura. Balbina Herrera a lo mejor va a creer que ese libro es novela, porque habla de una dictadura. Pero ella nunca tuvo parte en ninguna dictadura, según ella, sino un proceso. Pero creo yo que si están tirando gente de helicóptero, eso a lo mejor es una dictadura, ¿verdad? Porque Torrijos y Noriega siempre fueron los que gobernaron. Ninguno gobernó sin el otro. Torrijos era la cara bonita, ¿no?, la cara amable que se presentaba. Y Noriega era el encargado de todo el aparato de seguridad, pero claro que él no actuaba solo. El hecho de que lo hayan dejado solo después del 20 de diciembre, porque ahora usted cuenta los dedos de una mano la gente que dice que conoció a Noriega o que se benefició de Noriega. Y hasta los propios gringos, que eran sus superiores, sus jefes, sus mandamás, ahí lo tienen, pues. Ha sido el único que verdaderamente se puede decir que ha pagado con prisión algunas de las cosas que hizo por acción o omisión, o también ordenó que se hiciesen. En los años 70, la juventud sobre todo desconoce la realidad política y social que se vivió en el país. Y sobre todo la realidad, en cuanto a la vigencia de los derechos humanos. La gente cree que peor fue Noriega. Eso es cuento. Torrijos fue peor que Noriega. Nunca hubo tantos muertos, ni hicieron tantas cosas como se hizo con Torrijos. Él lo sabe perfectamente y su familia lo sabe. Tú ibas en un bus y tú ibas hablando de política en contra del régimen, se paraba a alguien y te acusaba y te llevaban preso. Eso era así. Sin Torrijos no había Noriega y sin Noriega no había Torrijos. Ellos estaban de la mano para todo, lo estuvieron en todo momento, en todo lugar, hasta que, en mi opinión, Noriega y otros decidieron deshacerse de Torrijos. ¿Por qué no lo investigaron? Él merecía que lo investigaran como ser humano. Y es cierto que en esa cosa Torrijos murió antes de que toda la tripa salía afuera. Nadie sabe, ni podemos especular qué hubiera pasado si se quedaba.